los adverbios de la frecuencia. Adverbios de la frecuencia. ¿Qué son? Son palabras para combinar una oración como antes que un verbo, un adverbio. ¿Ok? Es como cuánto vas a hacer algo. Por ejemplo, siempre voy al parque. Siempre voy al parque. Es el primero. Número 1, 100%, 100%, always. I always go to the park. Always. I always go to the park. 100%, siempre me voy al parque. I always go to the park. Always. El próximo palabra. 90%, 90%, usually. Usually es un poco menos que always, pero todavía es muy mucho. Usamos mucho. Usually, I don't know. Usually on Friday nights, I order pizza and I watch a movie. Usually. Usually I order pizza and I watch a movie. Usually. Es un poco menos que always, pero todavía es como 90% del tiempo estás haciendo eso. 80% del tiempo. Normally, I don't know. Normally, I like to go to the beach. I like to walk on the boardwalk. I like to swim. Normally, I like to swim. Not all the time, but normally. That's normally what I do. Es como tranquilo. No es como siempre. No es como usually, pero just normally. Como normal. Normally, tres como normal. ¿Ok? Y eso es 80%. Normally. 70%. Often. Usamos esos 60 cuando estás haciendo algo 70% del tiempo. Often. I don't know. I often go play tennis. I often play soccer, football. Often, after school, I'll go to the gym. Often. Okay? Often, 70%. Not all the time. No todo el tiempo, pero 70%. Después, 50%. Y esa palabra, decimos sometimes, es como dos palabras, sometimes, ellos están juntos. Sometimes, usamos mucho la palabra sometimes. Porque no es tan siempre, pero también no es tan como nunca. Es como en el medio y es muy incomún, es muy como usamos con amigos, cualquier cosa. Yeah, sometimes I do this. Sometimes I do that. Sometimes I work outside. Sometimes I work inside. Sometimes I do this. Sometimes I do that. Sometimes I play guitar. Sometimes, not all the time, just sometimes. Sometimes I do this. Eso es muy común. Debes aprender eso, por supuesto. Al 30, y ese 50%, puede ser cualquier. Y tenemos 30%, occasionally. Occasionally es menos que sometimes, pero son muy similares. Tú podrías usar los dos de esos, pero son muy similares. So, occasionally I drink a Coke. Occasionally I have wine. Occasionally. Es menos que sometimes, no es todo el tiempo. No quieres beber vino todo el tiempo. Pero occasionally, with my friends, I have wine. Red wine. Occasionally I have red wine. Okay, 10%. Ahora es mucho más menos. No hacemos mucho. Seldom. Very seldom do I play basketball. Eso es mentira, me encanta basketball. Pero seldom do I play basketball. This is seldom. Seldom do I go to the West Coast. Very seldom. Okay? Very seldom do I do something. Just not a lot. No mucho. Como digo, 10% es seldom. 5%. Tal vez haces como una vez por año o algo. I hardly ever see my cousin. Hardly ever.
I hardly ever see my cousin. I hardly ever have a picnic. I hardly ever go to Philadelphia. It's 2 hours north. I hardly ever go. Never. Almost never. Almost never. Hardly ever. Dos palabras. Hardly ever. I hardly ever do it. Y el último 0%. Never. Nunca. Never significa nunca. I never smoke cigarettes. Never. I never play golf. Never play golf. I don't know why. I just never do it. So, never es como nunca. So, entonces, aprendemos hoy los adverbios de la frecuencia, adverbs of frequency. Y tenemos las palabras, always, usually. Empezamos a 100% del tiempo hasta 0% del tiempo. Always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, and never. Casi tired. Yeah. Espero que gustaste el video y si te gusta dame un like y puedes seguir el canal. Y con eso, espero que tengas un muy buen día. Have a great day. Thanks for watching.